según les inspire el Espíritu es más fácil, porque digamos, vamos a decir que cuando nosotros nos den deseo, pero realmente más que un deseo, Jesucristo lo plantea como una necesidad, hermano Jesús. Cuando, fíjate bien, aunque no iba a tocar este punto en este momento, pero el Espíritu Santo me está impulsando, hay un momento en que dice la palabra de Dios, no me recuerdo de dónde está, pero creo que está en San Marcos, dice, Jesucristo, queriéndole enseñar a sus discípulos la necesidad que hay de orar, óyeme bien, insistentemente, dice ahí, les propuso una parábola. Y él comienza a hablar de una viuda que le habían quitado una propiedad, pero le estaban haciendo una injusticia, y comienza a ir a donde un juez injusto. Pero voy a esto, mi querido hermano, ustedes ya se saben esa historia. Voy a esto, él dice, para plantearle, para hacerle ver la necesidad. Porque muchas veces nosotros queremos orar cuando tenemos ganas, cuando nos da deseo. Pero en realidad es una necesidad. La oración se transforma en una necesidad. ¿Por qué? Porque nuestra vida espiritual está sostenida por la oración. Nosotros conocemos las necesidades básicas. ¿Cuáles son las necesidades básicas? El comer, el dormir, el vestirnos, el tener un techo. Porque una necesidad lo que va a hacer es que te va a sustentar, va a hacer algo en ti. Por ejemplo, si tú dejas de comer, te enferman, ¿sí o no? Si tú dejas de dormir, te enferman. ¿Por qué? Porque son necesidades básicas que nuestro cuerpo exige para poder vivir una vida plena. Entonces Cristo dice, la necesidad de orar es importante, porque así como el cuerpo necesita del alimento, necesita del vestuario, necesita del poder descansar, también nuestra alma y nuestro espíritu necesita de la oración para poder vivir en plenitud. No podemos vivir sin oración. San Pablo lo dirá, oren en todo tiempo, hermano. ¿Y tú puedes orar en todo tiempo, hermano? Realmente San Pablo supo equilibrar el orar en todo tiempo, porque me encantan las palabras que él utiliza. Dice, yo estoy hecho a estar en la abundancia y en la escasez. ¿Qué quiere decir? En la abundancia oraba, en la escasez también oraba. Entonces San Pablo experimentó realmente la necesidad de vivir ligado siempre a Dios. Entonces, pero muchas veces a nosotros se nos hace tan difícil orar cuando la situación, cuando las circunstancias se nos presentan difíciles. Nosotros lo primero que hacemos es a veces renegar. A veces nosotros decimos que a mí el Señor no me quiere, es que a mí el Señor no me escucha. Pero San Pablo nos dice, oren en todo tiempo y suplicando a Dios según les inspira el Espíritu. El detalle es que muchas veces nosotros nos hemos vuelto tan insensibles a la presencia del Señor que realmente nosotros, el mundo nos ha absorbido, el mundo nos ha alejado tanto de la presencia del Señor que nosotros ya ni sentimos que no estamos en aquella armonía con Dios. Entonces, pero es el momento en que San Pablo nos hace un llamado de atención y me habla a mí y te habla a ti que nos sintonizan a través de la radio. Realmente hay una forma, o hay un método en donde Dios se conecta con el ser humano y donde el ser humano se conecta con Dios. Entonces, cuando hay esa conexión entre Dios y el hombre, es que la situación, por difícil que parezca, Dios la va a convertir en una situación posible o fácil de sobrellevar. Entonces, San Pablo, ese hombre que nos enseña tanto cómo realmente el ser humano tiene que vivir en esta tierra, porque en esta tierra habrán situaciones difíciles, habrán problemas, habrán dificultades, pero San Pablo supo enfrentar
todas las acechanzas o todas las flechas incendiarias que Satanás le enviaba. Entonces, y realmente por eso es que San Pablo nos dice, oren en todo tiempo. Porque es una necesidad del ser humano, es una necesidad que tengo yo con Dios de poderle decir a Él. Es que cuando yo oro con Él, o sea, está la oración de la comunidad en donde oro con mi comunidad, pero hay un momento en que yo me encuentro a solas con Dios, en el secreto, y es en el momento en que realmente Dios, estoy solamente con Él, en el secreto. Entonces, cuando llegamos nosotros a eso, experimentamos realmente que Dios, ¿verdad?, quiere meterse con nosotros, que quiere llenarnos de su gracia. Entonces, y es por eso que es allí la gran necesidad del ser humano de poderse encontrar con Dios. Pero ¿qué es lo que queremos nosotros en esta noche transmitirles a ustedes? Es el mensaje de que realmente hay una forma de vivir en este mundo con persecuciones, con dificultades, con enfermedades, pero envueltos en esa esfera espiritual en que Dios nos envuelve, en que dice el Salmo 91 que Él es nuestro amparo, que Él es nuestro refugio. En la oración nosotros logramos dimensionar lo que Dios es capaz de hacer en nuestra vida. En la oración nosotros sabemos discernir de que aunque la situación esté difícil, nosotros logramos dimensionar en que hay alguien que es más poderoso que la situación, en que hay alguien que es más poderoso que la enfermedad que nos está acechando. Y es por eso que nosotros debemos de vivir orando siempre y suplicando al Señor, según lo que nosotros nos inspire el Espíritu. O sea, hay que pedir al Señor que nos quite esa insensibilidad espiritual. Sí, hermano, yo no sé cómo esté tu vida de oración en este momento, pero es un buen momento para meditar sobre eso. Tú que nos escuchas en este momento, ¿cómo está tu vida de oración? ¿Te sientes alejado? ¿Por qué te digo esto? Porque precisamente Dios te está haciendo un llamado. Aquí no se trata de venir a darles una revelación extraordinaria. Más bien se trata de poder compartir o expresarte de que Dios mismo quien te está llamando nuevamente al secreto. No importa si te has alejado, no importa si ya se volvió tan rutinario tu vida o llegas demasiado cansado. A los hermanos que nos escuchan en otros países, en los Estados Unidos, es una vida tan acelerada que se lleva. Yo sé porque mis hermanos familiares están allá y a veces llegan a altas horas de la noche y lo último que hacen pensar es en orar, porque llegan con hambre y a veces hasta tan cansados que llevan, hermano Gerson, que llegan que ni comen y se tiran a la cama y de repente ya es de madrugada y tienen que salir corriendo nuevamente porque ya les agarró la tarde para volver a trabajar. Pero mi hermano, es para ti que te digo hoy en esta noche. Dios te está llamando nuevamente a intimidad. Dios te está llamando nuevamente al secreto en este momento. ¿Sabes por qué? Porque Él te va a proveer el tiempo. Él te va a proveer el trabajo. Tu vida va a ser más feliz. Tú vas a ver un cambio tremendo entre tu vida en este momento y una vida de oración. Muchas fatigas que tú tienes no son a causa del trabajo. Porque mucha gente dice, es por tanto estrés, es por tanto trabajo, es por tantos conflictos. No, a veces es porque estamos alejados de Dios. Y hoy Dios nuevamente está, mira que estoy a tu puerta y llamo. Y si escuchas mi voz hoy, esta noche, Dios puede cambiar tu vida nuevamente. Hay gente que me está escuchando ahorita que saben que ya perdieron la vida de oración que tenían antes. A ti te está hablando el Señor. ¿Sabes por qué? Porque para Dios tú eres importante. Porque aunque nosotros nos olvidamos de Él, Él nunca se olvida de ti. Y sabes que tú lo sabes. Tú que me estás viendo, tú que me estás escuchando, no es el que está allá afuera. Y doy gloria a Dios porque en este momento estés escuchando esta radio. Hoy es para ti. Y hasta se me vienen los nombres. Y quizás no tengo el atrevimiento de decir nombres.
Pero se me viene un hombre a la mente en este momento y te está hablando Dios personalmente a ti, te está diciendo, vuelve de nuevo a buscarme. Vuelve de nuevo a buscarme en el secreto. Ahí me vas a encontrar. Tú que te sientes tan solo, tú que te sientes tan apartado, tú que te sientes tan reseco espiritualmente, Él trae una promesa para ti en esta noche, y es que va a estar contigo y te enseñará cosas grandes y ocultas que aún tú desconoces. Esa es la oración que el Señor te presenta acá. ¿Sabes que hay una cosa? Que la oración no es forzada. No es forzado. Muchas cosas serán forzadas, pero la oración no es forzada. Ora quien quiere orar y cuanto quiere orar. Pero cuando nosotros somos guiados por el Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos va a hacer estar en la presencia santa de Dios, que tú no te vas a querer levantar, que tú no te vas a querer levantar de rodillas, tú vas a querer estar ahí contemplando su gloria. Cuando pienso en esto, me lleva el Señor a un hombre del Antiguo Testamento, del cual habla la palabra de Dios, que tenía un espíritu superior, dice la palabra. Un espíritu superior. No era un hombre común, al menos en lo natural era común, pero en lo espiritual era un hombre extraordinario, porque él tenía revelaciones mayores que muchos otros tenían. Él vivía una vida diferente a pesar de estar rodeado de mucha gente. Cuando la gente lo veían, ellos decían, este hombre, ¿qué tiene? Este hombre, ¿qué le pasa? ¿Por qué vive con nosotros? Había gente que lo odiaba porque no entendían lo que ese hombre cargaba. Pero en un hombre que tenía espíritu superior, porque él vivía en una vida de oración. Lo que te va a hacer diferente a ti y a mí, mi querido hermano, lo que va a marcar la diferencia donde quiera que tú te posiciones, es la vida de oración. Porque el que vive en oración está cara a cara constantemente con el Dios de la gloria. Oh, gloria a ti, Señor. Oh, gloria a ti. ¿Sabes qué? En el Daniel, en el capítulo 6, versículo 11, nos habla de este hombre que te estoy mencionando, hermano Gerson. Y dice que era un hombre, dice así Daniel 6:11, era un hombre que 3 veces al día se ponía de rodillas, orando y alabando a su Dios, y siempre lo hacía. Era un hombre con altos cargos en el reino, en ese caso de Babilonia. Era Daniel, mi querido hermano, un hombre que tenía dones extraordinarios, pero más allá de los dones estaba su vida. Pero recordando un momento, hermano Gerson, lo que decía el catecismo, antes de profundizar más en esto, dice el catecismo de la iglesia, recordando, nos enseña que la oración es un combate, dice. ¿Contra quién? Contra nosotros mismos, que solo buscamos lo físico, la carne y cuantas cosas. Y contra las astucias del tentador, que hace todo lo posible para separar al hombre de la oración y de la unión con Dios, hermano. Y es que realmente en Daniel se ve reflejado el hombre tal como es, pero también reflejado el hombre como Dios quiere que sea. Amén. Entonces realmente vemos nosotros ahí la manifestación de Dios obrando en un hombre común y corriente, por decirlo así, pero que cuando estaba en esa sintonía con el Señor, era capaz de hacer lo que era imposible para algunos, Él lo hacía posible. Entonces, y eso es lo que realmente nos tiene que llamar la atención a nosotros, de que realmente Dios responde, pero Dios le responde a aquel que le llama. Dice en su palabra, clama a mí que yo te responderé. ¿Dónde vamos a clamarle? ¿Dónde? En la oración. Entonces Daniel
sabía escuchar a Dios. ¿Dónde lo escuchaba? En la oración. Dice, 3 veces oraba al Señor. 3 veces, eran tres momentos que él